Bueno, continuando con el video anterior, ¿sí? Acá vamos a tratar de hacer una pequeña deducción. Aclaro que, como siempre, todo esto lo tienen en los apuntes. Acá vamos a hacer una pequeña, decíamos, una pequeña deducción de la transformada de Laplace a partir de la transformada de Fourier, ¿sí? Y bueno, después vamos a ver dentro de las condiciones que tiene que cumplir la función f de t, que una de ellas es que sea de orden exponencial. También vamos a ver qué significa que sea de orden exponencial. Ya habíamos dicho que la transformada de Laplace era un caso particular de la transformada de Fourier. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la transformada de Fourier, ¿se acuerdan? F de omega igual a la transformada de Fourier de la función f de t, igual a la integral entre menos infinito y más infinito de f de t por e a la menos i omega t diferencial t. ¿Sí? Esa es la transformada de Fourier que ustedes ya conocen. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que esta función que tenemos acá, f de t, lamentablemente para esta fórmula, funciones tan sencillas como un seno, un coseno, ¿sí? Un tren de pulsos, ¿sí? O la función escalón unitario que vimos en el video anterior, ¿sí? No son transformables Fourier. Es decir, si yo esas funciones las pongo acá y quisiera calcular esta integral impropia para ver si converge a una f de omega, lamentablemente no va a pasar eso, no va a converger a una f de omega. Entonces, ahí sí nos encontramos con un problema porque, como decíamos, si estamos resolviendo una situación o un problema más complejo, como una ecuación diferencial donde intervienen funciones como senos, coseno o un escalón y demás, no la podríamos resolver usando la herramienta de la transformada de Fourier. ¿Pero por qué justamente no va a existir, no va a converger esa integral? Porque justamente, ¿se acuerdan que una de las condiciones para que una función f de t admitiese una transformada de Fourier y por ende también admitiese una integral de Fourier es que se tenía que cumplir, ¿se acuerdan? Las condiciones de Dirichlet, ¿sí? Para todo intervalo finito, dentro del rango menos infinito más infinito, ¿sí? Para todo intervalo finito se tenían que cumplir las condiciones de Dirichlet, como decíamos, y además se acuerdan que una de las condiciones era que fuera de módulo integrable. ¿Se acuerdan que era la integral entre menos infinito y más infinito del módulo de f de t diferencial t? Eso nos tenía que dar una constante positiva m, ¿sí? Menor que infinito, es decir, una constante determinada. Es decir, que esa integral del valor absoluto no se tenía que disparar al infinito. Esa es una condición muy fuerte que se exige, ¿sí? Entonces decíamos, funciones como el seno o el coseno o el escalón no son de módulo integrable. Por ende, no va a existir la transformada de Fourier. Entonces, ¿por qué? Porque justamente al no ser de módulo integrable, justamente lo que sucede es que esas integrales impropias de menos infinito más infinito no me van a dar una constante m, sino que se me disparan al infinito. Por lo tanto, qué bueno sería si esas funciones las pudiésemos amortiguar. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Para poder amortiguar esas funciones, ¿sí? Sería bueno esas funciones multiplicarla por lo que sería un factor de amortiguamiento, es decir, por otra función fuertemente decreciente cuando t tiende a infinito, ¿sí? Porque justamente esas funciones que no cumplen con ser de módulo integrable, ¿sí? Al multiplicarlas por ese factor de amortiguamiento, lo que va a hacer es amortiguarla, y cuando t tiende a infinito, esas funciones no se me van a disparar al infinito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque van a estar amortiguadas. Por lo tanto, esas integrales van a existir y por lo tanto la transformada de Fourier va a existir. Entonces, a este factor de amortiguamiento, ¿sí? Que hay varios factores de amortiguamiento. Uno que es fuertemente decreciente, cuando t tiende a infinito, es una exponencial, justamente una exponencial de exponente negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? A partir de la transformada de Fourier, ¿sí? Suponiendo, ya lo hemos dicho en el video anterior, suponiendo que f de t va a ser nula para todo t menor que 0, ¿sí? Entonces va a existir la fórmula 1, ¿sí? Es decir, va a existir la transformada de Fourier, estoy diciendo, para una función cualquiera f de t igual 0, suponiéndola 0 para t menor que 0, ¿sí? Si se cumple justamente la fórmula 2, que es la de módulo integrable, pero ahora va a ser de 0 a infinito, porque justamente como la función vale 0 para los t menores que 0, ¿sí? Ahora esta condición va a ser la integral de 0 a infinito, no de menos infinito a más infinito, sino de 0 a infinito
del módulo de f de t diferencial t igual a una constante positiva m menor que infinito. Entonces, si tenemos una función, decíamos, f de t, que cumple con esta fórmula 2, entonces va a existir la 1, obviamente. Obviamente que la 1 también no va a ser de menos infinito a más infinito, sino que va a ser de 0 a infinito, porque ustedes piensen que como f de t es nula para los t negativos, la integral de menos infinito a 0, esta función vale 0. Así que la 1 también se va a transformar de 0 a infinito, obviamente. Ahora bien, como decíamos, para que esa función f de t pueda cumplir con la fórmula 2 y por ende va a cumplir con la fórmula 1 de 0 a infinito, como decíamos, la vamos a tener que amortiguar. Entonces, una manera de amortiguar a una función f es, fíjense, multiplicándola por un factor de amortiguamiento que va a ser en este caso, una exponencial de exponente negativo. Es decir, a la función f de t la vamos a multiplicar por e a la menos sigma t, para un cierto sigma fijo. Para un cierto sigma fijo, ¿sí? Fíjense, con sigma perteneciente a los reales positivos. De esta manera, a la función f de t la vamos a amortiguar cuando t tienda a infinito, ¿sí? Cuando t tienda a infinito. A esta nueva función la vamos a llamar g de t, que es la función amortiguada. Esta función g de t, esta nueva función g de t, ahora sí cumple con la fórmula 2. Si acá pusiéramos g de t, no f de t, si pusiéramos la función g de t, efectivamente va a ser esta función amortiguada, va a ser de módulo integrable y por ende cuando la pongamos a la función g de t, la pongamos acá arriba, la integral de 0 a infinito de esa función amortiguada g de t va a existir y va a converger, ¿sí?, a su transformada de Fourier, pero como vamos a ver, nos va a dar como caso particular la transformada de Laplace. Entonces, como bien decíamos acá, la función g de t, la función amortiguada g de t, satisface la fórmula 2, que es justamente, significa que es de módulo integrable, ¿sí? Además, la función f, como ya lo dijimos en el video anterior, la función f tiene que satisfacer las condiciones de Dirichlet, ¿sí?, para todo intervalo finito, ¿sí? En este caso, f de t va a ser igual a 0, para t menor que 0, y por ende, si la función f de t satisface las condiciones de Dirichlet para todo intervalo finito y es nula para los t negativos, entonces la función g de t, la función amortiguante, ¿sí?, armada de esta manera, también va a satisfacer las condiciones de Dirichlet para todo intervalo finito, y obviamente que también va a ser nula para t menor que 0. Es decir, si f cumple con estas condiciones, la nueva función amortiguante g también va a cumplir con las mismas condiciones. Por lo tanto, vamos a poder encontrar su transformada de Fourier. Y como van a ver ahora, nos va a terminar dando la transformada de Laplace. Por eso que la transformada de Laplace es un caso particular de la transformada de Fourier, bajo ciertas condiciones, obviamente, ¿sí? Entonces, llamando S, sigma más i omega, es decir, S es una variable compleja, llamando a S sigma, que sería la parte real o la abscisa del complejo S, más i omega es la parte imaginaria o la ordenada, ¿sí?, abscisa y ordenada de la variable S. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, procedemos a calcular la transformada de Fourier de la función amortiguante g de t. Acá lo tenemos, g de omega, usamos la fórmula 1, ¿no? G de omega va a ser la transformada de Fourier de la función amortiguante g de t, va a ser igual, por definición, a la integral de 0 a infinito. Acuérdense que es de 0 a infinito porque la g es nula para los t menores que 0. Va a ser igual a la integral de 0 a infinito de g de t, ¿sí?, de g de t, por e a la menos i omega t diferencial t. Esta es la transformada de Fourier de la función amortiguante g de t. Ahora bien, ¿sí?, g de t es f de t por e a la menos sigma t. Entonces reemplazamos y nos queda la integral de 0 a infinito de la función f de t por e a la menos sigma t por e a la menos i omega t diferencial t. Es decir, la integral de 0 a infinito de f de t, y acá potencias de igual base para un producto se suman los exponentes y en el exponente sacamos factor común menos t. Entonces, ¿qué nos quedó? La integral de 0 a infinito, decíamos, de f de t por e a la menos sigma más i omega por t diferencial t. Pero sigma más i omega nosotros lo habíamos llamado s, la variable s,
¿sí? Entonces nos queda la integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos st. Y esto, damas y caballeros, no es otra cosa que la transformada de Laplace de f de t, esta fórmula, que es la que vimos en el video anterior, es igual a la transformada de Laplace de la función f de t, es decir, f de s. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que podemos decir acá? Acá lo que podemos decir es que la transformada, en síntesis, la transformada de Laplace de f de t, la transformada de Laplace de f de t, no es otra cosa que la transformada de Fourier de una función amortiguante g de t que se obtiene a partir del producto de la f de t dada por un factor de amortiguamiento como e a la menos sigma t. Eso es lo que estamos diciendo acá, que la transformada de Laplace va a ser un caso particular de la transformada de Fourier. La transformada de Laplace de una función f de t no es otra cosa que la transformada de Fourier de una función amortiguante g de t que surge del producto de esa función f de t por un factor de amortiguamiento que en este caso es esta exponencial negativa e a la menos sigma t. Por eso entonces decimos que la transformada de Laplace es un caso particular de la transformada de Fourier. ¿Sí? Decíamos, esto lo tienen también en este texto, en este apunte que yo les mandé del texto de Análisis Matemático 3 de Benedetto, Frediani y Vini. Ahí lo tienen con un poco más de desarrollo, ¿no? Obviamente. Pero en los apuntes también suele aparecer esta deducción. Ahora bien, decíamos que para que exista la transformada de Laplace, obviamente f tiene que satisfacer las condiciones de Dirichlet, que ya las hemos visto, las condiciones de Dirichlet, tanto para series como para integrales, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el caso de estamos con una integral, ¿sí? Tanto la función f como su derivada primera tienen que ser seccionalmente continuas en todo intervalo finito dentro del rango menos infinito más infinito, ¿sí? Y si había puntos de discontinuidad, las discontinuidades tenían que ser de salto finitos, ¿sí? Bueno, esas condiciones que ya hemos visto para las integrales de Fourier, bueno, son otra vez válidas acá. Además también esto de ser de módulo integrable, que es una restricción bastante fuerte, por eso tuvimos que hacer esto, de multiplicarla por un factor de amortiguamiento, ¿sí? Pero también decíamos que otra de las condiciones que se tienen que cumplir para que justamente exista la transformada de Laplace es que la función f de t sea lo que se llama de módulo, la f de t sea lo que se llama de orden exponencial. ¿Por qué? Porque fíjense que acá a una función f de t yo la estoy multiplicando por un factor de amortiguamiento que es una exponencial negativa, e a la menos sigma por t. Ahora, ¿quién me garantiza a mí, porque acá está la cuestión, quién me garantiza a mí que cualquier función f de t, si yo la multiplico por e a la menos sigma t, vamos a tener una g de t amortiguada? Que va a cumplir con esta fórmula y por ende va a cumplir con esta y por ende va a existir n. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, cualquier función f de t que yo la multiplique por este factor de amortiguamiento, ¿sí? Me va a crear una nueva función amortiguada, tal que cuando yo calcule la transformada de Fourier me termine dando la transformada de Laplace. Bueno, justamente, van a ser aquellas funciones f de t que sean de orden exponencial. Van a ser aquellas funciones f de t que sean de orden exponencial. Es decir, para cualquier función f de t que yo ponga ahí, al multiplicarla por esto va a pasar todo esto. No, eso es lo que estamos queriendo decir. Lo que estamos queriendo decir es que esa función f de t que yo voy a usar acá, y por ende voy a usar acá para que exista la transformada, va a tener que ser de orden exponencial, que ahora vamos a ver qué significa. Es decir, esto que sea de orden exponencial significa que a esa función f de t, cuando yo la multiplique por una exponencial de exponente negativo, efectivamente me dé otra función g de t que sea amortiguada en el infinito. Amortiguada en el infinito es que, fíjense, ustedes acá, si yo calculo el límite cuando t tiende a infinito de este producto, me tendría que dar ese límite cuando t tiende a infinito, ¿sí? Como acá tengo una exponencial de exponente negativo, viene a parar abajo, dividiendo, ¿sí? Y vamos a tener f de t sobre e a la sigma t, y cuando t tiende a infinito, ese cociente tiene que tender a 0. No se me tiene que disparar al infinito. ¿Y eso sucede para cualquier f de t? No. Justamente, pero aquellas que sí sucede eso, se dice que van a ser de orden exponencial. Por eso que, además de que la función f satisfaga las condiciones de Dirichlet en todo intervalo infinito, sea nula para t menor que 0, además de eso, la función f va a tener que ser de orden exponencial. Y bien, ¿qué significa que sea una función de orden exponencial? Bueno, primero vamos con la definición y después vemos algunos ejemplos.
F a la S es la abreviación de funciones, ¿eh? F elevado a la S, dice ahí, ¿sí? Sería la abreviación de funciones. Vamos a tener que, ¿qué es una función de orden exponencial? Bueno, vamos a tener que f de t es una función de orden exponencial, acá está abreviado. F de t es una función de orden exponencial gamma. Algunos usan gamma, otros usan otra variable, usan x0, usan k, usan cualquier letra. Por lo general yo uso gamma porque, bueno, en algunos textos, como en el de transformadas de Laplace de la serie Young, usan la variable gamma, y porque también algunos apuntes usan la variable gamma, pero puede ser cualquier variable, ¿eh? ¿Sí? Entonces decíamos, f de t es una variable, yo dije, gamma es una constante, perdón, ahí me equivoqué yo, gamma es una constante, igual ahora lo voy a decir. Decíamos que f de t es una función de orden exponencial gamma cuando t tiende a infinito. Cuando t tiende a infinito, o también van a encontrar algunos autores, en un entorno de t igual a infinito. Cuando dice en un entorno de t igual a infinito, se refiere a esto. Se refiere que esto sucede cuando cuando haga el límite cuando t tiende a infinito. Se refiere a eso, cuando hablamos de un entorno del infinito, ¿sí? Entre comillas, pero lo van a encontrar escrito. Vuelvo a repetir entonces, f de t es una función de orden exponencial gamma cuando t tiende a infinito si existen constantes reales m positiva, gamma positiva y t0 mayor o igual que 0. Fíjense que m y gamma son mayores estrictas que 0, pero t0 puede ser 0, es decir, t0 mayor o igual que 0. Si existen estas tres constantes, tales que ¿qué? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, que para todo t mayor que t0, f de t en valor absoluto, la función f de t que a mí me den en valor absoluto, se va a tener que mantener menor que la constante positiva m por e a la gamma por t. Es decir, que la función f de t en valor absoluto, cuando t tiende a infinito, se mantiene acotada. ¿Ven? Si en valor absoluto esta función, cuando t tiende a infinito, se mantiene por debajo del producto de este número real por una exponencial, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo la meta acá adentro, esta integral efectivamente me va a dar una constante y no se me dispara al infinito, y por ende la integral que tenemos acá arriba, que es la transformada de Fourier, va a existir, y por ende me va a terminar dando la transformada de Laplace. Ahora bien, pero justamente esa función f de t, fíjense acá, lo tengo de vuelta. Fíjense que esto es muy parecido a lo que tengo acá, porque fíjense que si yo e a la gamma t, ¿sí? Si dividimos a ambos miembros por e a la gamma t, acá lo tengo escrito, ¿ven? E a la menos gamma t por módulo de f de t menor que m. Fíjense que esta expresión es muy parecida a la que tengo acá. F de t por e a la menos sigma t, que estoy diciendo que es una nueva función g de t amortiguada, ¿sí? Fíjense que la expresión es muy parecida, ¿sí? Por eso entonces, cuando nosotros pongamos acá una función f de t, que la vayamos a amortiguar, es decir, cuando nosotros querramos calcular la transformada Laplace de f de t, esta función f de t, además de cumplir estas condiciones, como yo quiero que cumpla esto, necesariamente va a tener que esa función f de t cumplir con esta condición, ser de orden exponencial. ¿Qué significa? Que si yo esa función f de t cualquiera, a la que yo le vaya a calcular la transformada Laplace, si yo esa función f de t en valor absoluto la multiplico por esta exponencial e a la menos gamma t para un cierto gamma, este producto, cuando t tiende a infinito, va a ser menor que una constante m, es decir, que se va a mantener acotada. Y si se mantiene acotada, existe la transformada de Laplace. Existe la transformada de Laplace porque existe esta función amortiguante que cumple con esta condición, que por ende va a existir la de Fourier, y como Laplace es un caso particular de Fourier, como ven, una cosa me va llevando a la otra, me va concatenando con la otra, ¿sí? Entonces, decimos que una función f de t es de orden exponencial gamma cuando t tiende a infinito si a partir de un cierto t0 en adelante, que t0 puede ser 0, podría ser 0, ahora vamos a ver unos ejemplos, a partir de un cierto t0 en adelante, la función en valor absoluto se mantiene menor que una constante m por una exponencial e a la gamma t, es decir, que se mantiene acotada por una exponencial, ¿sí? Esto lo podemos tener escrito así, o también puede estar escrito de esta manera, ¿sí? O también lo pueden tener escrito como un cociente. Yo acá no lo escribí como un cociente, es decir, como módulo de f de t dividido e a la gamma t menor que m. También lo pueden tener escrito de esa manera, ¿sí? Bien, veamos un ejemplo donde sí y un ejemplo donde no. Decíamos entonces, por ejemplo, tenemos f de t igual a t al cuadrado, ¿sí?
f de t igual t al cuadrado. T al cuadrado es una cuadrática, t al cuadrado es de orden exponencial. Por ejemplo, acá puse por ejemplo 3. Puse que gamma vale 3, pero gamma puede valer 3, puede valer, en este caso podría valer 3, yo podría probar con gamma igual 2, con gamma igual 1, con gamma igual 80, con gamma igual 0,5, que van a ver que la fórmula se cumple. Acá lo estoy probando con un gamma en particular, gamma igual 3, como para mostrarles esto que estamos diciendo acá. ¿Sí? Decíamos entonces, tenemos f de t igual t cuadrado, es de orden exponencial 3, ¿sí? Ya que si reemplazamos, ya que para t mayor que 0, en este caso t0 vale 0, ya que para todo t mayor que 0, fíjense, usando la definición módulo de t al cuadrado, que en este caso sería t al cuadrado, no hace falta las barras de módulo de t al cuadrado, que sería t cuadrado, es menor que m por e a la gamma 3. En este caso yo tomé como m1 por e a la 3t, porque dijimos que gamma vale 3. ¿Sí? Decimos que t al cuadrado es menor que 1 por e a la 3t. Cosa que es cierto, porque si acá ustedes miran la gráfica, fíjense, a partir de 0 en adelante, esta sería la función t al cuadrado, y e a la 3t es esta que tenemos acá. Entonces ven que a partir del 0 en adelante, la exponencial es mayor que la cuadrática. Por lo tanto, en el infinito, la exponencial me amortigua a la cuadrática. ¿Sí? En el infinito, porque fíjense, acá lo tenemos. Si hacemos el límite cuando t tiende a infinito de e a la menos 3t por el módulo de t al cuadrado, es esto que está escrito acá, ¿sí? Límite cuando t tiende a infinito de t al cuadrado, ya las barras del módulo no hacen falta. Límite cuando t tiende a infinito de t al cuadrado dividido e a la 3t, este límite que es del tipo infinito sobre infinito, si ustedes aplican L'Hopital 2 veces, les va a terminar dando 0. Y 0 obviamente es menor que una constante m que es positiva. Como ven, la exponencial e a la 3t, ¿sí? Me amortigua a la función t al cuadrado en el infinito. ¿Qué significa entonces? Que la función t al cuadrado es de orden exponencial, en este caso pusimos como caso particular de orden exponencial 3, por ende la transformada Laplace de la función t al cuadrado va a existir. Es decir, que si yo acá pusiese la función t al cuadrado, cuando la multiplique por este factor de amortiguamiento para un sigma fijo en particular, esta nueva función g de t, que sería t cuadrado por e a la menos sigma t, me va a cumplir con la fórmula 2, es decir, va a ser de módulo integrable, esa g de t que yo ponga acá adentro, va a ser de módulo integrable, por lo que acabamos de decir recién, y por ende yo la podría poner acá arriba y podríamos calcular la transformada de Fourier, que es lo que hicimos acá, y me terminaría dando la transformada de Laplace de t al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. La función t al cuadrado en este caso es de orden exponencial. Gamma, y de hecho gamma para cualquier gamma mayor que 0, yo repito, puse como gamma 3, pero podría haber puesto un 2, un 1, que se sigue cumpliendo. Esto se va a seguir cumpliendo. Y veamos un ejemplo donde no, una función no es de orden exponencial. ¿Sí? Por ejemplo, f de t igual a e a la t al cuadrado. Ojo, esto sería e elevado a la t al cuadrado. Fíjense que ahí no hay ningún paréntesis. Sería e elevado a una cuadrática. Repito, e elevado a la t al cuadrado. Fíjense que no es de orden exponencial, ya que no existe una constante real positiva m, una constante gamma positiva, tal que cuando yo lo aplico acá, cuando yo aplique la fórmula, fíjense, módulo de e a la t al cuadrado, que justamente por ser una exponencial ya las barras de módulo no hacen falta, esto va a ser igual a e a la t al cuadrado, vaya a ser menor que una constante m por e a la gamma por t. La pregunta es, ¿existirá una constante m y una constante gamma tal que esta exponencial se mantenga menor que esta? Van a ver que no. Por más grande que sea m y por más grande que sea gamma, por más grande que yo acá ponga un número m, qué sé yo, 1 millón, 5 millones, y acá también ponga un número extremadamente grande, van a ver que al principio, y acá tenemos una pequeña gráfica, al principio, entre 0 y un cierto valor t1, es cierto que la e a la t al cuadrado, que en este caso sería la curva verde, se mantiene por debajo, se mantiene menor que e a la gamma t. De 0 a t1, fíjense, e a la t al cuadrado va a ser menor que esto, pero a partir de un cierto t1 en adelante, ¿sí? La función e a la t al cuadrado comienza a crecer muy abruptamente y va a superar a e a la sigma t. Es decir, que a partir de un cierto t0, esta función va a ser mayor que esta. Por más grande que sea m y gamma, esta función en algún momento va a existir un t1, que de ahí en adelante, esta función va a ser mayor que este, es decir, que se invierte la desigualdad. ¿Cómo lo podemos justificar matemáticamente? Haciendo el límite, ¿sí? Armando la expresión,
por ejemplo, límite cuando t tiende a infinito de e a la menos gamma t, ¿sí? Acá lo tenemos, por módulo de e a la t al cuadrado. Bueno, ya las barras de módulo no hacen falta y esta exponencial la mandamos abajo, o directamente multiplicamos potencias de igual base para un producto, se suman los exponentes, y ¿qué nos queda? Límite cuando t tiende a infinito, fíjense, de e a la t al cuadrado menos gamma t. Y cuando t tiende a infinito, esta exponencial tiende a infinito y nunca va a ser menor que una constante m. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Por lo tanto, lo que podemos decir es que la función e a la t al cuadrado no es de orden exponencial. Y si no es de orden exponencial, significa que si yo la pusiese acá, aunque la multiplique por este factor este factor de amortiguamiento no me va a amortiguar nunca a la función e a la t al cuadrado. Por lo tanto, nunca vamos a poder tener una g de t amortiguada. Si yo acá pongo e a la t al cuadrado, nunca vamos a poder tener una función amortiguada, decíamos, por ende no me va a cumplir con la fórmula 2, por ende no me va a cumplir con la fórmula 1, por ende no va a tener transformada de Laplace. Es decir, la transformada de Laplace de e a la t al cuadrado no existe, ¿sí? No existe. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente, ¿sí? A la hora de calcular la transformada de Laplace, ¿sí? A la hora de calcular la transformada de Laplace. Ahora bien, el concepto de orden exponencial, ¿sí? Que una función sea de orden exponencial, es suficiente que sea de orden exponencial, ¿sí? Para que exista la transformada de Laplace. Es decir, ¿es necesario que sea de orden exponencial? Bueno, fíjense, acá lo estoy consultando con el texto, como ya les había dicho, el texto de transformadas de Laplace, ¿sí? En la página 2, habla de condiciones suficientes para la existencia de la transformada de Laplace, ¿sí? Y dice, como bien dice acá, debe hacerse énfasis en que las condiciones establecidas son suficientes para garantizar la existencia de la transformada de Laplace. Sin embargo, si las condiciones no son satisfechas, la transformada de Laplace puede o no existir, ¿sí? Así que las condiciones no son necesarias para la existencia de la transformada de Laplace. ¿Cuáles son las condiciones? Esto que habíamos dicho. Cuando yo decía que la f tiene que satisfacer las condiciones de Dirichlet en todo intervalo finito, ¿sí? El equivalente acá sería si f de t es seccionalmente continua en cada intervalo finito, ¿sí? De orden exponencial gamma para t mayor que t0, entonces existe la transformada de Laplace f de s, ¿sí? Va a existir la transformada de Laplace f de s para todo, dice, para todo, ¿dónde que está? Para toda parte real de S, mayor que gamma. Para toda parte real de S mayor que gamma. Entonces, esto que estamos diciendo, estas condiciones que estamos diciendo acá, de que se satisfagan las condiciones de Dirichlet y que sea de orden exponencial, son condiciones suficientes pero no necesarias. Es decir, que existen funciones, y en el práctico igual no hay, pero ahí en el texto tienen ejemplos, existen funciones, ¿sí? Existen funciones que por ahí cumplen con las condiciones de Dirichlet pero no es de orden exponencial, o viceversa, ¿sí? Y a pesar de todo, tiene transformada de Laplace. A pesar de todo, tiene transformada de Laplace. Pero, por lo general, con las funciones con las cuales nosotros vamos a trabajar y en las aplicaciones en las cuales las vamos a utilizar, son funciones que cumplen con esto, ¿sí? Son funciones que cumplen con estas condiciones que estamos estableciendo acá, ¿sí? Entonces, para terminar, fíjense como observación, tenemos que f es de orden exponencial, o mejor dicho, si f es de orden exponencial, entonces f se la puede amortiguar de la forma f de t por e a la menos sigma t, que era lo que ya habíamos dicho, y va a cumplir con la fórmula 2. Es lo que justamente dije yo recién, que si la función es de orden exponencial, si cumple con esto, entonces va a cumplir con esto otro, y por ende va a cumplir con esto, y por ende va a existir esta integral, y por ende, si existe esta integral, en definitiva va a terminar existiendo la transformada de Laplace de la f de t con la cual yo estoy trabajando. Así que una cosa me va llevando a la otra. Pero como dijimos, son condiciones suficientes, pero no necesarias. Bien, dejamos acá justamente con una deducción sencilla, las condiciones que tiene que cumplir f de t para que admita transformada de Laplace, cómo surge a partir de la transformada de Fourier, el concepto de orden exponencial, ¿sí? Y en el próximo video, ¿sí? Para ir terminando, los primeros videos son un poco técnicos, por decirlo de alguna manera, porque es toda la introducción, ¿sí? Ya después van a ver que son mucho más sencillos.
Pero decíamos que estos primeros videos es porque introducimos el concepto de transformada de Laplace, introducimos el concepto de función de orden exponencial. En el próximo video vamos a ver esto de la abscisa de convergencia, que ya hemos hablado en el video anterior, ¿sí? Esto de abscisa de convergencia absoluta, como para ir cerrando la parte teórica, ¿no? Como para ir preparando todo el terreno, ¿no? Que es lo que sostiene al concepto de la transformada de Laplace, para ya después meternos más adelante con las propiedades, ¿se acuerdan? Esas 9 propiedades que habíamos dicho, e ir viéndolas una por una, e ir ejemplificando una por una, ¿sí? Para después poderlas utilizar en lo que va a venir más adelante, que son la resolución de ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones, las aplicaciones propiamente dichas de la transformada de Laplace. Pero por eso estos videos son más teóricos, preparatorios, o si se quiere, justificatorios, no sé si existe la palabra, ¿no? Son estos videos lo que nos permiten es justificar o darle un marco teórico matemático, ¿sí? A la herramienta llamada transformada de Laplace. Bueno, como siempre, todo esto está en los apuntes, en los textos. Cualquier pregunta, como siempre les digo, me la consultan al correo. Y nos estamos viendo entonces en el próximo video. Así ya vamos terminando con esta parte más técnica del concepto de transformada de Laplace. Nos vemos.